Bien, vamos a iniciar explicando un nuevo tema que tiene que ver con los tejidos animales y en sí para definir a los tejidos tenemos que decir que los tejidos se conforman por células y que un conjunto de células van a formar precisamente a los tejidos. Por eso podemos decir que son grupos de células que son similares que realizan entonces funciones específicas. Entonces la palabra clave podría ser aquí que, chao mi amor, que le vaya bien, que realizan funciones específicas y que son células similares. Ya sabemos entonces que los tejidos forman a los diferentes órganos. Y además se me olvidaba decirles que los tejidos, por lo general, tienen un origen embrionario común, es decir, desde que nosotros estábamos en proceso de formación en la pancita de nuestras madres, se estaban formando entonces los tejidos. Hablando entonces sobre algunos tipos de tejidos, vamos a hablar sobre los tejidos de tipo epitelial. Este tipo de tejido está formado por células empaquetadas. Entonces una palabra clave que me ayuda a recordar en sí ese tipo de tejido entonces es que forman células empaquetadas y que tienen poco o nada de material intercelular. Podemos subrayar entonces poco o nada. Y recordar la palabra intercelular. Las células de este tejido entonces forman capas continuas llamadas membranas, otra palabra clave para recordar a este tipo de tejidos, cuya principal característica consiste en revestir a las cavidades y órganos internos. También tenemos que hablar que este tipo de tejido en particular tiene la capacidad de regenerarse. Por eso vamos entonces a colocar acá esta palabra clave sobre la regeneración. Y sobre este tipo de tejido epiteliales vamos entonces también a estudiar al tejido de cubierta o al tejido de revestimiento. Observen esta imagen que aparece acá, precisamente representa a la piel. Entonces este tipo de tejido de cubierta o de revestimiento también se encarga entonces de cubrir y proteger las cavidades internas y externas del cuerpo. ¿Y por qué externas del cuerpo en este caso? Porque este tipo de tejido forma nuestra piel. Podemos subrayar entonces como palabra clave acá externas y también las cavidades internas como palabras claves. Y tenemos que subrayar que ciertamente lo que se encarga de hacer es de proteger a estas partes de nuestro cuerpo. Otro aspecto importante que podemos hablar sobre este tipo de tejido es que tiene cilios o flagelos, que los cilios o flagelos podrían ser como vellosidades, como en el caso de la barba, en el caso de los hombres, o el vello que sale en nuestros brazos. Por eso, entonces aquí se nos habla en la teoría de que este tipo de epitelios están formados por cilios o por flagelos. Y también que este tipo de tejido en particular cumple alguna función de absorción de sustancias. De hecho, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y ya sabemos que nuestra piel o la epidermis, específicamente el tejido epitelial de cubierta o revestimiento, es impermeable al agua, pero no así a ciertas sustancias químicas que incluso la piel puede absorber y puede ingresar al organismo, inclusive hasta envenenándolo. De ahí el cuidado que debemos de tener de la manipulación que hagamos de diferentes sustancias químicas. Dentro de los tejidos epiteliales también se encuentran los denominados epitelios glandulares. Pues bien, en esta parte de la teoría nos habla de que existen glándulas que segregan sustancias que son beneficiosas para el organismo. A estas glándulas se le conocen como glándulas secretoras. Aquí también se muestra en este apartado de la materia, por ejemplo, al páncreas. El páncreas ciertamente es una glándula que se encarga de secretar la insulina, sustancia que se encarga también de regular la cantidad de azúcar en sangre.
Esto es uno de los problemas de salud que afectan a las personas diabéticas, como nosotros ya sabemos. Por otro lado, existen epitelios glandulares que segregan otro tipo de sustancias cuando no son provechosas o cuando son de desecho en este caso. Este tipo de sustancias que son de desechos, a estas glándulas se le conocen como glándulas excretoras. Un ejemplo de glándulas excretoras son, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas se encuentran en casi todas las regiones de la piel. La piel es un órgano activo que tiene una función vital, que es mantener el cuerpo frío. Durante un ejercicio fuerte, los músculos generan el calor suficiente para hervir varias tazas de café, pero este calor es controlado por las glándulas sebáceas, que cuando el cuerpo se calienta, se contraen y hacen que las glándulas de sudor afloren a la superficie de la piel. Y hacen que las gotas de sudor afloren a la superficie de la piel y cuando el sudor se evapora, entonces disminuye la temperatura del cuerpo. Cada glándula consta de un tubo pequeño que se origina como una bola en forma de bobina en la dermis o en la capa subcutánea de la piel. La porción en espiral de la glándula está cerrada en su extremo más profundo y está recubierta con glándulas productoras de sudor. Algunas glándulas sudoríparas, como las glándulas apocrinas, responden a la tensión emocional. Las secreciones apocrinas suelen tener olores y se consideran glándulas aromáticas. Comienzan a funcionar en la pubertad y son las responsables de que algunas regiones de la piel se humedezcan cuando una persona está altamente emocionada, siente miedo o dolor. También se activan cuando una persona está estimulada sexualmente. Ahora tenemos que hablar que si se da una secreción de una sustancia dentro del organismo, a estas glándulas se le denominan glándulas endocrinas. Y si por el contrario se dan secreciones fuera del cuerpo, entonces se denominan glándulas exocrinas. Hablemos ahora de los epitelios sensoriales. Como se nos detalla en la teoría, estos epitelios se especializan en recibir los estímulos del medio. Podemos entonces enmarcar como palabra clave esta palabra, estímulos, y ya sabemos que son estímulos que vienen del medio. Se nos detalla aquí en la teoría ejemplos como los epitelios que están colocados en la nariz, pero no solamente en la nariz, sino también en el sentido de la vista, del tacto y todo lo que tiene que ver con la sensación que nos causan diferentes epitelios en los sentidos.